Cuando hablamos de clases de planes de pensiones, de alguna manera abordamos cómo se clasifican los sistemas de pensiones, los esquemas de pensiones o los planes de pensiones. Es importante señalar que distintas bibliografías o distintos instrumentos jurídicos e institucionales a veces hablan indiferentemente de sistemas de pensiones, esquemas de pensiones y planes de pensiones. De alguna manera lo tratan como sinónimos, así como pasa con el concepto de seguridad social, de previsión social o de protección social. Pero bueno, es importante aclarar que, bueno, cuando hablamos de sistema de pensiones, podríamos estar hablando en términos generales, bueno, no solamente de los beneficios o prestaciones que otorga el plan y las contribuciones que debe realizar una persona y el grupo de población que lo constituye, sino ahí también incorporamos eh, instituciones, reglamentos, normas, leyes. De alguna manera, el sistema de pensiones lo es todo. Los actores que participan, los factores que contribuyen a que el sistema funcione, si lo podemos ver desde un punto de vista general. ¿Ok? Ya vimos la definición incluso del sistema de pensiones. Cuando hablamos ya de los esquemas de planes de pensiones, es ya podemos hablar del funcionamiento específico de el plan en cuanto a cómo se realizan las contribuciones, cómo se otorgan las prestaciones, cómo es el financiamiento, qué método de financiamiento se utiliza. Y bueno, ahí es donde podemos hablar de esquemas, en cuanto a cómo funciona. Y de alguna manera, eso sí podría ser tratado de alguna manera como un sinónimo de los planes de pensión, de lo que es un plan de pensiones. ¿Ok? Es importante esta aclaratoria inicial. Bueno, en cuanto a las clases de planes de pensiones, los distintos autores plantean varias formas de clasificarlos, la mayoría coinciden en dos. Sin embargo, yo acá les voy a traer la definición de otra definición de Ubaldo Nieto, que me parece muy importante porque él tiene una visión mucho más amplia de cómo se clasifican los planes de pensiones. En primer lugar, él propone que desde la naturaleza del promotor del plan se puede clasificar desde tres puntos de vista. Primero, como un sistema de empleo, el cual es promovido por la empresa en favor de sus empleados. Recuerden que podemos hablar de empresa o institución. El segundo, un sistema asociado que lo promueve un colectivo en favor de sus miembros. Estos pueden ser colegios profesionales, asociaciones, etcétera. Un ejemplo muy concreto es las asociaciones de profesores de la UCB. La UCB tiene su propio plan de pensiones, cuya característica principal es que sus contribuyentes, sus participantes son profesores de la Universidad Central de Venezuela. ¿Ok? Podemos hablar, esos son ya planes mucho más sencillos, tal vez un poco más pequeños si lo vemos de una concepción nacional, aunque no implique que sean pequeños, porque en el caso venezolano nosotros podemos tener sistemas de pensiones muy grandes e inmensos como la misma UCB o los de instituciones como el Ministerio de Educación o Banco Central de Venezuela o Petróleos de Venezuela, que tiene una cantidad considerable de personas asociadas. En el caso nacional, podemos poner otros ejemplos a nivel internacional que vamos a estudiar más adelante. Y bueno, desde el punto de vista del promotor, también podemos tener sistemas de índole individual, que es promovido por entidades financieras, bancos, compañías de seguros, para que cualquier persona que lo desee se adhiera, excepto las personas vinculadas a ella y familiares hasta el tercer grado inclusive. Esto simplemente hace referencia ya a las pensiones de índole comercial, porque en algunos países los bancos y las empresas de seguros están autorizadas para ofrecer este tipo de seguros, que son simplemente son seguros, seguros de vida o rentas, mejor dicho, eh, pero ya que la denominan de alguna forma planes de pensiones. Pero operan muy, muy parecido a lo que ustedes conocen como un seguro de vida. ¿Ok? En segundo lugar, tenemos una perspectiva ya desde las obligaciones estipuladas en el plan. Solamente las vamos a mencionar porque en la próxima clase las vamos a estudiar con mayor profundidad. Ubaldo Nieto habla de plan de prestación definida y, en segundo lugar, plan de aportación definida y un plan mixto. Estos nombres de plan de prestación definida y plan de aportación definida, nosotros también lo vamos a conocer con otros nombres como plan de beneficios definidos o planes de contribuciones definidos. También le podemos poner el nombre esquema de beneficios definidos, esquema de contribuciones definidas. Más adelante, precisamente en la próxima clase, nosotros vamos a estudiar con detenimiento este tipo de esquemas o planes. Y también puede existir esquemas o planes mixtos. Esto desde el punto de vista de las obligaciones. No vamos a entrar en describirlos porque va a ser, eso lo vamos a hacer en la próxima clase.
Desde el punto de vista actuarial, bueno, los sistemas individual y asociados se basarán exclusivamente en la capitalización individual, mientras que en los sistemas de empleo pueden aplicar capitalización individual o la colectiva. Cuando entremos esto de capitalización individual y colectiva lo vamos a estudiar específicamente en el tema 4, métodos colectivos de financiamiento. ¿Ok? Bueno, esta es la clasificación que nos proporciona Ubaldo Nieto. Como ya les dije en reiteradas ocasiones, esto lo vamos a profundizar en las próximas clases del tema 1. Ahora bien, en cuanto a el diseño de un sistema de pensiones, bueno, tenemos un conjunto de opciones que nosotros podemos considerar al momento de diseñar un sistema de pensiones. Acá yo traigo una propuesta de cómo se organizan estas opciones que plantea una publicación bastante interesante de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que se denomina Aspectos institucionales de los sistemas de pensiones en América Latina. Sus autores plantean que bueno, los sistemas diseñados para proveer beneficios de pensiones y hacer exigibles los derechos son resultado de opciones entre al menos 5 aspectos relevantes que involucran importantes desarrollos institucionales y señalan 5 aspectos. En primer lugar, la participación del afiliado en el financiamiento. En segundo lugar, la gestión financiera de los recursos. En tercer lugar, la regla para otorgar beneficios. En cuarto lugar, la administración pública o privada. Y la quinta, mecanismo de distribución. Este contenido tiene alguna coincidencia con parte del contenido del tema 1 de matemáticas actuariales 3, solo que en este caso lo vamos a estudiar para el caso ya muy específico de un sistema de pensiones. En el tema 1 de matemáticas actuariales 3 se ve desde una perspectiva amplia desde los sistemas de seguridad social. Bueno, vamos a entrar en comentar brevemente cada uno de estos 5 aspectos. En primer lugar, bueno, cuando se diseña un sistema de pensiones, se considera la participación del afiliado en el financiamiento. Esto se refiere a si el ciudadano, en su condición de afiliado, debe o no aportar al financiamiento del sistema para adquirir derechos en este. Existen tres modalidades. La primera, cuando es contributivo, es decir, el afiliado debe aportar regularmente al sistema. Dos, cuando es no contributivo, el afiliado no debe contribuir al sistema y los beneficios se financian mediante otras fuentes. Tercero, una mezcla de las dos anteriores. En términos muy concretos, de alguna manera, esto define las características de una de las fuentes de financiamiento, específicamente la fuente de financiamiento que proviene de los afiliados al sistema, comúnmente los que están en condición de trabajador. De alguna manera, hay pensiones que provienen, los recursos provienen o están asociados a los aportes, las contribuciones que la persona realiza. Hay otras pensiones que tal vez no. Les pongo el caso de una persona que que realizó contribuciones a lo largo de su vida activa, se jubila, llega a la edad de vejez y recibe una pensión. Bueno, la pensión puede estar calculada en función de las contribuciones que realizó, pero puede ser que esa pensión, por diversas razones, se haga insuficiente en un momento determinado. Bueno, allí entra la posibilidad de incorporar un beneficio adicional a la pensión, se puede llamar pensión o puede recibir otro nombre, pero ese monto adicional, el financiamiento de ese monto proviene de otras fuentes, sea impuestos, sea contribuciones del Estado, sea las fuentes de financiamiento que sea, pero ese otro monto no provino directamente a la contribución de la persona, sino de otro tipo de fuente de financiamiento. Allí decimos que esa parte del financiamiento es no contributivo, es decir, la persona, el afiliado, no contribuyó a ese monto directamente. Puede ser que contribuyó de forma indirecta a través de impuestos o a través de otras vías. ¿Ok? De alguna manera se separa en contributivos y no contributivos. ¿Ok? A nivel mundial, debido a las grandes crisis financieras y económicas que ha pasado el mundo en los últimos años, muchos sistemas de pensiones de alguna forma ya son funcionan de una forma mixta, es decir, con contribuciones que han hecho las personas para recibir su pensión, pero producto de las crisis financieras a nivel mundial, estas pensiones se han visto afectadas, bueno, a nivel mundial y a niveles nacionales específicamente, estas pensiones se han visto afectadas y por lo tanto el Estado de una forma debe proporcionar un complemento que podemos llamar, en algunos casos son llamados pensiones no contributivas o complementos a las pensiones de carácter no contributivo. El segundo aspecto de los sistemas de pensiones, bueno, es la gestión financiera de los recursos. Ya nosotros esto de alguna manera lo comentamos brevemente o se comenta brevemente en matemáticas actuales 3 en el primer tema.
Bueno, en este sentido, los autores señalan que los recursos que acumula el sistema y con los cuales paga las pensiones pueden gestionarse de dos maneras extremas. Hay múltiples, pero aquí estos autores plantean las dos formas extremas. En primer lugar, por reparto, que no es más que un contrato entre generaciones en que los que económicamente activos aportan sus cotizaciones al sistema para el pago de pensiones de quienes ya están retirados y para la acumulación de un fondo de reserva intertemporal. Equivale a un fondo colectivo que se acumula con una prima media general o escalonada y se asigna con una regla de beneficio definida de antemano. Nosotros vamos a profundizar en estos denominados sistemas de reparto. Esto pertenece más a la cuestión de los sistemas de financiamiento que nosotros vamos a estudiar en el tema 4, pero lo comentamos brevemente. Acá existe lo que se conoce como la solidaridad intergeneracional. Unos activos aportan al sistema y otras personas que no están ya en condición de activos, sino en condición pasiva, se benefician de estas contribuciones. Es decir, aquí se manifiesta la solidaridad intergeneracional en el financiamiento y de alguna manera estos recursos son gestionados por una entidad que puede ser un fondo de pensiones, comúnmente es un fondo de pensiones, como ya lo vimos anteriormente en las definiciones, u otra entidad financiera que se cree para tal fin. Cuando habla de prima media general o escalonada, no vamos a profundizar en eso porque lo vamos a estudiar más adelante. La otra forma de gestión financiera es a través de capitalización individual, que es cuando se establecen cuentas de ahorro para cada afiliado donde se depositan y capitalizan sus cotizaciones para su uso personal al momento de pensionarse. La pensión se define luego según el monto acumulado y otros parámetros. Es importante señalar que de alguna manera en la gestión financiera por reparto la persona va a conocer el monto o va a conocer aproximadamente cuál es el monto de la pensión que va a recibir. En el sistema de capitalización individual se estima un posible monto, pero está expuesto a múltiples factores que hagan que este monto tal vez no se conoce con la precisión más adecuada. ¿Ok? Nosotros cuando entremos a explicar los esquemas o de planes de pensiones, los esquemas o planes de pensiones en sus distintas clasificaciones, vamos a ver de forma más específica estas diferencias entre un sistema de reparto y un sistema de capitalización individual. ¿Ok? Y cuáles son los posibles pros y contras de ambos. Bueno, en el punto 3 de las opciones de diseño de un sistema de pensiones tenemos, bueno, la regla para otorgar beneficios. En este caso, los beneficios a los cuales da derecho el sistema deben establecerse de alguna manera, existiendo igualmente dos alternativas extremas. Ya las mencionamos anteriormente, el plan de beneficio definido y el plan de contribución definida, también conocidos como esquemas de contribuciones definidas y esquemas de beneficios definidos. ¿Ok? Esto lo vamos a especificar mucho más adelante, pero los autores acá señalan cuáles son los dos planes clásicos. Ellos lo mencionan extremos, pero realmente son los dos planes clásicos que se han previsto dentro de los sistemas de pensiones. A partir de estos dos planes o dos tipos de esquema, bueno, han surgido otros que simplemente son derivaciones de estos. En cuarto lugar, bueno, la administración pública o privada de los sistemas de pensiones. Esto también lo estudiamos en el tema 1 de matemáticas actuariales 3. Ellos señalan que si bien un sistema de pensiones público es responsabilidad del Estado, su gestión puede ser realizada por terceros, ya sean cajas gremiales, administradoras privadas u otras entidades. Hay dos alternativas extremas de administración de la gestión del sistema, pero siempre el responsable es el Estado. ¿Ok? ¿Por qué? De antemano. ¿Por qué es responsable el Estado? Bueno, porque el Estado puede ser administrador y al mismo tiempo fiscalizador de esa administración. Si la gestión de los recursos, la administración de los recursos lo hace un privado, el Estado debe garantizar que esa gestión de administración se haga de la forma más adecuada. Les pongo un caso, en el caso chileno, donde el sistema de pensiones es casi en su totalidad privado, lo realizan administradores de fondos de pensiones privados, pero bueno, el Estado en teoría, a través de la superintendencia de la seguridad social, debe supervisar que estas administradoras hagan una gestión y administración correcta de los recursos. En este caso, ellos plantean dos situaciones extremas: la administración estatal de los recursos, cuando el mismo Estado o alguna institución de su dependencia gestiona la marcha del sistema. Esta administración estatal es la más común en la mayoría de los países a nivel mundial. Y está la administración privada, cuando un tercer agente privado administra el sistema, lo que requiere una fuerte regulación y supervisión estatal, como les comentaba anteriormente. Bueno, en quinto lugar, tenemos los mecanismos de distribución. Bueno, en el contexto de los países en desarrollo e incluso en los desarrollados existen situaciones de vulnerabilidad que impiden a una persona participar adecuadamente del sistema.
Debemos recordar que los sistemas de seguridad social, los sistemas de previsión social y específicamente los sistemas de pensiones tienen una función de distribución o redistribución de los recursos. Es una de las funciones de los sistemas. Y estos autores señalan que, bueno, que puede haber dos casos, que sea un mecanismo distributivo, que es cuando el sistema tiene un componente de subsidios cruzados o desde otras fuentes para aliviar la pobreza en situaciones de invalidez, sobrevivencia y vejez. Es decir, de alguna manera se crean, dentro del sistema de pensiones se crean prestaciones o beneficios que puedan de alguna manera ayudar a que determinados grupos poblacionales mucho más vulnerables, de alguna manera, se les pueda aliviar esa situación. Existe un conjunto de mecanismos que se pueden crear dentro de los sistemas de pensiones. O el de carácter no distributivo, que es cuando el sistema no dispone de un componente de alivio de la pobreza y tales personas deben concurrir a políticas asistenciales. Es importante señalar aquí, y eso se debe estudiar en seguridad y seguro social, que lo que es asistencia social, beneficencia, no es seguridad social. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, cuando los sistemas no son no distributivos, las personas deben caer en esto que se denomina asistencia social, beneficencia, que son programas eh, paliativos para momentos muy específicos, que no son nada robustos y que de alguna manera proporcionan una protección de alguna manera no real o una protección aparente a las personas, pero no son sostenibles en lo absoluto. Bueno, he mencionado o descrito estos 5 aspectos de las opciones de diseño de un sistema de pensiones. Bueno, nosotros vamos ahora a describir, bueno, el trabajo aplicado o la primera parte del trabajo aplicado de la asignatura. Como recordamos, el trabajo aplicado consta de 4 partes, cada una de ellas pesa 10%, en total el trabajo aplicado pesa 40%. ¿Ok? Bueno, la primera parte de este trabajo aplicado pesa 10% y bueno, ya ustedes deben ir realizando la primera asignación. Se las leo. Considerando el sistema de pensiones establecido en el país asignado, debe realizar lo siguiente. En primer lugar, investigar cómo ha sido diseñado el sistema de acuerdo a los 5 aspectos definidos en las opciones de diseño de un sistema de pensiones. Es decir, a partir de esas 5 opciones, estos 5 grandes aspectos, bueno, ustedes van a estudiar el sistema de pensiones del país que les ha sido asignado y ustedes deben, bueno, describirlo en función de estas 5 opciones. ¿Y cómo es? ¿Ok? Cómo es la administración de los recursos, cómo son los mecanismos de distribución, cómo es la participación del afiliado, etcétera. En segundo lugar, de acuerdo a lo investigado anteriormente, evalúe desde su condición de actuario la situación del sistema de pensiones del país asignado. Fundamente adecuadamente su evaluación. Aquí lo que necesitamos es que ya ustedes empiecen a pensar como actuarios. Ya ustedes tienen un conocimiento previo en muchos aspectos de las bases técnicas, bases poblacionales, bases financieras, de matemáticas actuariales. Y bueno, en función de este estudio que ustedes están realizando, necesito conocer, bueno, cómo ustedes lo observan desde el punto de vista actuarial. ¿Es adecuado, es adecuada la participación del afiliado en el financiamiento? ¿Es adecuado el mecanismo de administración? ¿Qué les parece a ustedes el sistema en su modalidad de distribución? Bueno, pero esa opinión debe estar fundamentada. Principalmente nosotros como actuarios fundamentamos nuestras evaluaciones y nuestras opiniones en base a cifras, en base a datos, en base a estadísticas, en base a evidencia. ¿Ok? Bueno, esta es una primera aproximación que ustedes van a realizar en su condición de actuario que analiza, evalúa un plan de pensiones, en este caso el de otro país. Bueno, la fecha tope de entrega es, bueno, con la entrega del trabajo aplicado y los requisitos de modalidad de entrega han sido señalados en la programación de la clase número 1. Bueno, esto ha sido todo por hoy, la primera clase del tema 1. En la siguiente clase continuaremos el tema Introducción a los planes de pensiones y otras asignaciones económicas y trataremos específicamente los regímenes de pensiones.